Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y a las 8:05 de la mañana estamos en Bonita Radio, Noticias con Café. Hoy 17 de diciembre del 2025. Vamos a ir a Estados Unidos. Susie Wiles se complica. Estaba grabada la entrevista que le hicieron o le hizo el periodista de Vanity Fair. Lo que dijo Donald Trump en medio de su locura dirigiendo Estados Unidos con relación al bloqueo naval que está haciendo de todos los tanqueros petroleros que salen y entran a Venezuela. Interesante cómo se está comportando el presidente Donald Trump en medio de ese movimiento telúrico allí en la Casa Blanca con su directora de gabinete. Y hoy vamos a hablar exclusivamente en Puerto Rico del tema de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, la famosa reunión el 30 de noviembre del 2022 que dio paso a la extensión del contrato de Luma. Porque encontramos dos documentos importantes que queremos descubrir para, sobre todo, poner en contexto las palabras del hoy zar de Energía y entonces director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que dijo en noviembre, lo que está diciendo ahora, porque ayer volvió a repetir que él no estaba de acuerdo con esa extensión de contrato. Lo que no dice literalmente, que pudo decir literalmente en noviembre del 22 y no dijo. Vamos a ir a todo eso como siempre con la evidencia, los audios de ayer y los audios de este momento, lo que pasó en el 22 y lo que pasó ahora. Antes voy a ir a ustedes, gracias por estar todos los que están por ahí. Recuerden, pueden donar a este proyecto siempre que estemos en vivo, precisamente para seguir apoyando el periodismo independiente. Necesitamos de sus aportaciones. Lo pueden hacer en este chat o en todas las plataformas que siempre le nombramos para que puedan hacer su donativo. Meribé Martínez está por ahí, está Edgardo Núñez, Nereida Ramos, Ivonne Padua, Julio Vargas, Sandra Infanzón, Mirna Serrano, Humberto López Rodríguez, Puerto Rico Fishing Manía, gracias siempre por estar, amigo. Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Miriam Rivera, Ed Méndez, Nelson Guzmán, Ivette Grajales, Aix Escamilo, Luis Matías, Edgar Gómez. Está por ahí también Mayra Irene. Saludos, Mayra. Marisabel Santiago, Efraín Borrero, Vivian López Pérez, Carmelo Rodríguez, Linares, Ivette Cardalda, Estrella Luna. Qué bueno que estás por ahí. Hace tiempo que no te veía. Johanny Forredona. Está Hilda Rodríguez, Ariel Cartagena, Nicolasa, Heidi Ramírez, Víctor Lozano, Gloria Ramos, Yanni Moreno, Lilian Rivera y San Juan Paloma. Todos los demás que lleguen, siéntanse recibidos
Vamos a las informaciones. Oigan, yo les dije ayer que a mí el asunto este de Susie Wiles me parecía que se iba a poner wild, porque esa entrevista con Vanity Fair, que pude leer por lo menos el primer artículo, ya lo cerraron nuevamente, pero estaba abierto esta madrugada, y lo pude leer, es una entrevista que no es de un solo tiro, que lo más interesante es que se ha dado alrededor de todo la presencia de todo el tiempo en que lleva Susie Wiles como directora de la oficina de recursos, podríamos decir la directora del gabinete de la Casa Blanca de la administración Trump. Se dio incluso hasta mientras ella estaba lavando ropa en el área donde vive alquilada en Washington, D.C. Y es importante esa línea porque parecería que eso le ha dado la oportunidad a la historia de tener quien llegó a la Casa Blanca solamente con la experiencia de ser una hacedora de campañas en el área obviamente, del Partido Republicano. Y no tenía ninguna experiencia de gobierno. Y es importante porque no es lo mismo llegar con experiencia a llegar a la Casa Blanca, a dirigir todo un esfuerzo que tiene que ver con las promesas de campañas, cumplirlas, etcétera, a través de todo el aparato gubernamental estadounidense. Y esas entrevistas se dieron en lugares como oficinas, como su propia casa, pero también en esos lugares más relajados, como suele ser cuando usted está lavando ropa. El periodista Chris Whipple acaba de ser citado en CNN en medio de una entrevista diciendo que lo que no puede hacer Susie Wiles es negar todas las cosas que le dijo. Porque estas fueron las expresiones de Susie Wiles ayer, diciendo que lo que había hecho Vanity Fair era un artículo que realmente se adaptó, un frame article, precisamente para hacerle daño al presidente. Y obviamente a ella, porque es la persona que está siendo citada, que es la persona más cercana al presidente Trump. ¿Y qué pasa? Whipple dice que lo menos que hizo para obtener esa información es haber grabado las múltiples entrevistas. Gente, difícil negar eso. Cuando Susie Wiles escribió este mensaje ayer en sus redes sociales, dijo que la habían sacado de contexto. Y yo recordé las múltiples ocasiones que, por ejemplo, políticos del Partido Nuevo Progresista, y eso fue mucho en la época de Pedro Rosselló González, de allá para acá lo han repetido todos y todas, entre ellos otros líderes políticos de otros partidos, que lo sacan de contexto, que me citaron mal. Por eso, esas entrevistas o se graban o usted tiene un testigo que le diga exactamente que lo que usted está diciendo fue lo que le dijo ese otro que estaba de frente. Esa es la técnica que utilizan cuando quieren decir eso no es cierto, porque realmente es problemático para Susie Wiles y para la administración Trump en el momento, sobre todo, en que está esa administración. Pero todo lo que dijo Susie Wiles, que nosotros ayer destacábamos lo que decía de la personalidad de Donald Trump, que él no puede hacer nada, que realmente tiene una personalidad de alcohólico, en ese sentido se cree mucho, pero no puede hacer nada y realmente sabe que no lo puede hacer. Viene a confirmar cuando ayer Donald Trump escribió en sus redes de Truth Social, este mensaje diciendo que Venezuela estaba totalmente rodeada, difícil porque no se puede navalmente rodear totalmente al territorio venezolano, pero estaba rodeada
de la armada más poderosa en la historia, más poderosa del mundo, en ese seguir diciendo de la ilegitimidad de Nicolás Maduro, de que allí se mercadea con droga, etcétera, etcétera, que hay terrorismo, que tiene que ver con asesinatos, con secuestros, tráfico humano. Precisamente todo el discurso que ha emitido la reciente nominada y le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en ese esfuerzo de seguir diciendo y demonizando el gobierno de Nicolás Maduro con los mismos discursos que produce Estados Unidos, como este de Donald Trump. Pero lo más interesante es que es un bloqueo a todos los tanqueros sancionados de petróleo que circulan, salen de Venezuela y entran a Venezuela. Así que finalmente el presidente Trump sigue, después de haber intervenido la Guardia Costera, el FBI, en un operativo que incluyó a Homeland Security la semana pasada con un tanquero iraní allí en el Caribe que estaba saliendo de Venezuela, confirma lo que se ha dicho desde el día 1, que la alegada guerra contra el narcotráfico realmente es un subterfugio para seguir manejando, como quiera manejar Estados Unidos, el petróleo y las reservas del petróleo venezolano. Porque yo quisiera que alguien me dijera cómo es posible que Donald Trump insista en el asunto de la guerra contra las drogas para atacar a Venezuela, que el pasado lunes volvieron a atacar militarmente 3 embarcaciones sin decir dónde está la evidencia de que eran narcotraficantes, etcétera. 3 embarcaciones que obviamente provocó la muerte de personas. E insiste Donald Trump en ese discurso y todo el andamiaje del gobierno de Estados Unidos, pero lo que finalmente dice Donald Trump y hace a partir de la semana pasada y dijo ayer es precisamente manejar el bloqueo de los tanqueros de petróleo. Porque volvemos, entonces que alguien nos diga si esos tanqueros lo que traen es droga. ¿Dónde está la evidencia de que traen droga? No, es petróleo. Es petróleo. Pero yo creo que la locura más grande, que realmente ahí podría hablarse de esa línea que trae Susie Wiles en su entrevista hablando de la personalidad de Donald Trump, es cuando dice increíblemente que Venezuela le ha robado petróleo a Estados Unidos. Solo se hará más grande y el impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente. Por favor, si entre nosotros o alguien que me escuche tiene la historia, la evidencia histórica de lo que le ha robado el pueblo venezolano o gobiernos venezolanos a Estados Unidos en materia de tierras y de petróleo, por favor, déjenmelo saber, porque yo llegué perdida a esta historia cuando lo leí anoche. Y miren que he buscado desde anoche, no encuentro nada. Pero vamos a dejarlo a la evidencia que nos puedan traer los que la encuentren. Porque realmente si había algo insólito de los discursos y las narrativas del presidente Donald Trump, aquí llegó la última. Esto parecería que es precisamente lo que en efecto hizo Estados Unidos con México. Pero no estamos hablando de que Venezuela tiene frontera con Estados Unidos ni viceversa. Así que alguien que me diga, por favor. Bueno, vamos al tema de dónde está la gobernadora con el asunto
del contrato de Luma, después que salió y nosotros logramos establecer ayer desde bien temprano lo que había hecho el juez Arnaldo Castro en el caso de la demanda que incoó el gobierno el pasado jueves y que tiene que ver con pedirle al tribunal que determine que la carta de extensión que se le dio a Luma y extendió el contrato de Luma el 30 de noviembre del 2022 es nula, porque está modificando las condiciones de un contrato y no se podía hacer de esa manera. Ayer la gobernadora anunció otro pleito, realmente otra demanda que está solicitando una sentencia declaratoria y una intervención de la oficina del inspector general para solicitarle al Tribunal Supremo que entre a intervenir. Es un recurso intrajurisdiccional que entre a intervenir en esta controversia. Nosotros decíamos ayer que lo más importante a nuestro juicio que provocaba ese asunto de querer mover el pleito hacia el Tribunal Federal era precisamente todo lo que supone que el gobierno de Puerto Rico tenga que ir a litigar al Tribunal de Quiebras porque Luma entiende que como su trabajo y su proyecto de privatización, su contrato, se dio en el contexto de la ley de quiebras y la quiebra de la autoridad y el supuesto interés genuino del gobierno de Puerto Rico de resolver los problemas de energía eléctrica, entre ellos la transformación del sistema después del 2017, pues la jurisdicción primaria es del gobierno de Estados Unidos a nivel de, por lo menos de la rama judicial. La intervención de ese foro es primaria. Obviamente lo hemos visto antes. Han habido controversias que se dan entre el privatizador y el gobierno de Puerto Rico y siempre Luma defiende esa posibilidad de que sea el Tribunal de Quiebras y la juez Laura Taylor Swain la que maneje el asunto. La gobernadora entonces va con un recurso de sentencia declaratoria que lo que trata de establecer es que el pueblo está indefenso. Es un recurso que trae el principio de parens patria, de el padre custodio. Está indefenso porque en medio de una emergencia energética, la prioridad es atender ese asunto y que la custodia en ese esfuerzo legalista de esa necesidad que tiene el pueblo es la gobernadora, y por eso esta demanda se trae ella como demandante. Todo esto es técnico. Todo esto son estrategias legales que obviamente el gobierno está tratando de utilizar para evitar que el Tribunal Federal sea el que entre a dirimir esta controversia. Porque definitivamente la oportunidad de que se pueda dar una cancelación del contrato, si tiene los méritos en derecho, porque esto es puramente puro derecho, las alegaciones y justificaciones que está utilizando el gobierno para cancelar el contrato. El gobierno contra el mismo gobierno, porque no olvidemos que Jennifer González era la administración de Pedro Pierluisi y lo que le está imputando es que todo aquello que hicieron en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y en la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas es nulo porque extendieron un contrato a través de una carta. Así es que en todo este tecnicismo, la gobernadora ayer vuelve al tribunal para decirle al tribunal, en instancias inicialmente, nosotros tenemos que proteger a ese pueblo que está sufriendo y el principio de parens patria es el que estamos trayendo para limitar la jurisdicción aquí, en los tribunales locales. En medio de todo esto, yo creo que es importante establecer qué está dejando ver el país con relación
a las imágenes de la misión cumplida que trajo la gobernadora. Fíjense el meme que hacen ayer mismo. Esto fue antes de que la gobernadora hiciera una conferencia de prensa en horas de la tarde para decir que habían recurrido, el Departamento de Justicia había recurrido al tribunal nuevamente para radicar esa demanda. Promesa cumplida, Luma está de salida y yo soy la próxima. Y yo lo traigo porque en medio de todo lo que está pasando en estos días con relación a cómo se está leyendo todo lo que ha ocurrido con un proyecto de investigación en el caso de Cuarto Poder y la cancelación de ese proyecto, a mí me parece que hay que seguir insistiendo en tratar de determinar cómo está leyendo el país todo lo que está ocurriendo en materia de información pública. Porque todo lo que discuta el gobierno de Puerto Rico a partir de una conferencia de prensa, sobre todo un tema que fue el tema de la campaña de Jennifer González Colón, como es el asunto de Luma, su contrato, lo que siempre se estableció de ese contrato, su performance, su ejecutoria, su perfil de privatizador. Todo eso fue el tema central de esa campaña. Y entre eso y la campaña del miedo, Jennifer González logró ganar con un poco más de 39-40%. Así es que yo creo que si la gente está entendiendo y está insistiendo en que Jennifer González tiene un problema tan grande como el de Luma, me parece que los números de Jennifer González deben seguir bajando. Y yo creo que a partir de todo lo que está ocurriendo, de las diferentes voces que están trayendo información a través del periodismo y otras voces que se suman en el análisis, yo siempre voy a privilegiar el periodismo por una razón fundamental. A nosotros nos paga nuestra conciencia. Y la evidencia, la información que traemos, siempre hay ejercicios periodísticos que pueden ser, digamos, por no decir mediocres, malos, que necesariamente no se apegan a la ética. Eso lo podemos establecer. Y siempre hemos dicho que ocurre y que nos da vergüenza ajena que ocurra, porque lo que debemos procurar es todo lo contrario. Pero en términos generales, quienes únicos están haciendo denuncia, fiscalización al gobierno de Puerto Rico, definitivamente es el periodismo independiente que se construye y se está dando de una manera orgánica en muchas ocasiones por todo lo que representa tener problemas de inversión para mover nuestros productos de otra manera. Pero interesantemente, aquellos poquitos que lo hacían en los medios tradicionales están sintiendo la presión del gobierno. Y esto es importante. El tema de ese interés del gobierno de que se vea en Puerto Rico, definitivamente hay que seguirlo de cerca y siempre, para mí, lo más importante de ese esfuerzo, además del contenido mismo, de que el gobierno realmente pueda hacer un trabajo que redunde en la salida de Luma lo más pronto posible. Hablaba yo con una persona ayer que lo más tarde seguirá sufriendo el pueblo de Puerto Rico. Y no sabemos cuán rápido, y soy de las que digo que los procesos en los tribunales no son rápidos. Sobre todo este, que tiene toda la capacidad, uno y otro, de tener abogados facturando para seguir retrasando el asunto. Y eso no nos los despinta nadie, en un bando y en otro. Pero huelga de eso, se ha atravesado lo que para nosotros ha sido importante traer con evidencia, que es aquello que deja establecido un video de cuando se dio la transacción del 30 de noviembre en una reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nosotros trajimos ayer el video que surgió
yo diría que el lunes en la noche, y el acceso que tuvimos a ese video nos colocó, por ejemplo, y lo voy a poner sin audio porque ya ustedes lo escucharon, y yo voy a traer básicamente lo que se dijo versus lo que dice ayer en la tarde-noche el zar de energía José Colón. Cuando nosotros trajimos el video, planteamos que en esta intervención de Josué Colón, en esta reunión del 30 de noviembre, él hacía una intervención para establecer lo que para él era importante dejar claro supuestamente para el país. Porque no olvidemos que estas reuniones, específicamente esta, se estaba transmitiendo en el canal de YouTube de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica, porque es ley, lo tienen que hacer. Pero nosotros hemos visto otras que no necesariamente están. Esta estaba. Aunque tengo que decir que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica es quizás una de las pocas corporaciones o agencias públicas en Puerto Rico que cumple con la ley del 2013, que hace obligatorio que las juntas de gobierno hagan este esfuerzo de visibilidad y de transparencia para el país. Cuando hubo esta intervención de Josué Colón, yo voy a parafrasear lo que dijo, que nos parece que es lo más importante de esa reunión. Interrumpe al director, al presidente de la Junta, Fernando Gil Enseñat, cuando el presidente está tratando de llevar a votación ese elemento de la carta de extensión. Para mí es importante señalar que cuando se produce una minuta de esa reunión, se habla específicamente de lo que tiene que ver con el asunto de la carta de extensión, y lo quiero traer para que lo vean, porque es ese momento en que se deja claro que lo que se estaba discutiendo allí tiene que ver con, por ejemplo, hay varios comités, transición de Luma, pero sobre todo lo que tiene que ver con la carta de extensión. Y lo van a ver en este próximo documento al final. Extensión del Supplemental Agreement. ¿Qué hace en ese momento Fernando Gil Enseñat? Les dice, pues miren, nos reunimos el Comité de Contratación y Recuperación el 29 de noviembre, eso quiere decir el día antes. El director de las alianzas público-privadas, el licenciado Fermín Fontanes, para dilucidar los detalles que nos dio de la extensión del contrato suplementario con Luma bajo los mismos términos y condiciones. Es importante cuando esta minuta establece que son los mismos términos y condiciones, porque ahora vamos a discutir lo que dijo en la intervención Josué Colón, y es importante establecerlo. Y entonces sigue explicando que la autoridad, al estar en quiebra, no está operando bajo el contrato de 15 años que se firmó el 22 de junio del 2020. Esto es súper importante a la controversia que hoy se tiene que dilucidar con relación a esa carta de extensión. El contrato suplementario es el que provee para que Luma opere el sistema de transmisión y distribución mientras se culmina el proceso de quiebra de la autoridad. El contrato suplementario no conlleva aumento. Importante. El contrato suplementario no conlleva aumento en costos, solo es una extensión de su término
hasta que concluya el caso de quiebra de la autoridad que se espera finalice en julio del 23. Al día de hoy no ha finalizado, según una orden que emitió la jueza. La Junta de Supervisión Fiscal y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico aprobaron la extensión del acuerdo suplementario con Luma. ¿Por qué es importante que traigamos lo que dice la minuta? Porque esas líneas de supuestamente lo que no hay ningún cambio fue parte de lo que trajo el director entonces ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el OISAR de Energía, José Colón. Cuando interrumpió a Fernando Gil Enseñat, no se vayan a votación, yo creo que hay una pregunta importante. Dice, deberíamos preguntar qué ha ocurrido, si ha ocurrido alguna modificación de las leyes que mandan esta transformación y que existen, que provocan que los procesos se mantengan en curso en los pasados años a base de las leyes que se aprobaron en otras administraciones. Le pregunta a Fernando Gil Enseñat y Fernando Gil Enseñat, gracias, sí, es importante. No hay ningún cambio, ningún impedimento. Dice entonces José Colón, y ahora quiero que lo escuchen bien claro porque vamos a ir entonces al video de lo que dice José Colón ayer. La administración está actuando, esas son las palabras de José Colón, conforme a las leyes que aprobaron otras administraciones y que están vigentes al día de hoy. Él hace una pregunta para que se la conteste Fernando Gil Enseñat, pero asume la contestación como buena. ¿Por qué me parece importante clarificar a la luz de lo que dijo él ayer? Porque también hay un dato que hay que aclarar de toda la información relacionada con el director ejecutivo y si él vota en una reunión de junta. No tiene voto. Para que sepan, no tiene voto. Por eso, cuando hablaron de 4-1, a mí me extrañó porque a pesar de que él es miembro de junta, estaba allí sentado, pero solamente es miembro de junta precisamente para eso, porque es el director ejecutivo y tiene que serlo. De la corporación pública en este caso. Así es que no tiene voto. Pero el problema de la intervención de José Colón es que hace una pregunta, pero la contesta con la impresión que tiene ese audio, que es, ustedes lo escucharon, está en las redes y está clarísimo, de que cuando le hace la pregunta a Fernando Gil Enseñat, está precisamente trayendo la legalidad, el marco legal, porque así lo dice finalmente. Lo que empieza como una pregunta, la hace suya cuando afirma y le pone las palabras en la boca a Fernando Gil Enseñat. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo ayer Josué Colón, que participó de la conferencia de prensa con la gobernadora cuando anunciaron el segundo recurso y el tercer recurso, que es el intrajurisdiccional. Vamos a escucharlo. Regresamos al análisis, no es largo para nada. Y regresamos en breve. Déjenme ver. Estoy organizando el audio, discúlpenme. Aquí está, vamos a escucharlo. Del día que se firmó la extensión del contrato,
en la que usted, como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, avalaba o mencionaba, ¿verdad?, que el marco legal no había cambiado desde el momento en que se firmó ese contrato hasta el momento de la extensión. ¿Puede explicar su posición y cómo puede haber cambiado hasta el día de hoy? Seguro que sí. Lo que pasa es que la premisa que usted plantea no es correcta. En ese video que usted dice haber visto, si lo vio bien, lo que yo estoy haciendo es una pregunta a todos los que están participando de la reunión. Si todos estaban conscientes que lo que se estaba presentando allí cumplía a cabalidad con todas las leyes de transformación y el contrato y todo lo que se estaba realizando ahí cumplía con la ley. Obviamente lo que estamos haciendo en el día de hoy, lo que hicimos cuando presentamos esta demanda el 11 de diciembre, claramente indica que no se siguieron los procesos de ley y requeridos en la transformación del sistema eléctrico. Y mi posición sigue siendo la misma. Seguro, y yo no firmé el hecho cierto. Y esas son parte de las estrategias, como mencionó la señora gobernadora, para distraer. Y nosotros no estamos aquí para distraernos en ese tipo de estrategia. Nosotros estamos aquí para defender al pueblo de Puerto Rico. Y en ese sentido, si el director ejecutivo hubiera estado de acuerdo con esa transacción, hubiese firmado esa enmienda. La firma no está ahí y la Junta de Gobierno tuvo que aprobar una resolución para otorgarle ese derecho que por ley es exclusivo del director ejecutivo a un miembro de Junta de Gobierno que no lo tiene por ley. Usted no lo firmó. Eso es así. Culminamos con la conferencia de prensa, gobernador. Muchas gracias. Del día que se firmó la extensión del contrato, en la que usted, como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, avalaba o mencionaba. Bueno, vamos a empezar con que hoy SAR de Energía diga que él no tiene... la premisa de la periodista es equivocada porque él le hizo una pregunta. El problema es que Josué Colón sabe que después que él hace la pregunta, se contesta la pregunta y le pone las palabras en la boca a Fernando Gil Enseñar. Para mí eso es un problema de fondo. Pero esa es la forma. Esa no es necesariamente lo que él quiere decir ahora, que tiene que ver con quién firmó o no firmó la resolución. En efecto, él no la firmó, lo hemos dicho desde el día 1. Y lo que sí también es importante decir cuando descubrimos el documento de resolución es que esa resolución, que es la 5018, trae un párrafo que establece que en efecto Josué Colón no firma la resolución y en esa resolución, el contrato realmente, en esa resolución 5018 o la carta de extensión, que viene siendo un contrato, en efecto se establece al final, en el acápite número 2, que se está autorizando al director ejecutivo de la autoridad y al presidente de la Junta de Gobierno a autorizar todo lo relacionado con esta resolución. Es decir, con la aprobación de la carta de extensión. Por eso es que el hoy SAR de Energía, José Colón, dice que él no la firmó y que se tuvo que autorizar al presidente para que firmara esa carta de extensión. El problema, Josué Colón, es que si en efecto usted tenía un reparo con todo lo que tenía que ver con esa carta de extensión, no se lo dijo al que usted le debe total compromiso y lealtad, que fue al pueblo de Puerto Rico. El problema es que las medias verdades que han salido a relucir en todo el tracto es que propone que mínimamente lo que Josué Colón tiene es un problema de carácter. Porque no se atreve a decirle al que estaba creando la política pública de privatización desde Luis Fortuño, cuando él fue su director ejecutivo,
al que en el 2009 emitió 2010, 2011, emisiones de bonos que quebraron la Autoridad de Energía Eléctrica. El endeudamiento más grande en más corto tiempo. Nunca le dijo al pueblo de Puerto Rico que estaban destruyendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahí están las emisiones de bonos. Por si alguien se pregunta, por si alguien insiste en que es falso lo que estamos diciendo, por si alguien se atreve a decir que aquí nos inventamos las historias. El problema con Josué Colón hoy es precisamente que la lealtad que le tuvo al partido en el 2022, que le tuvo a Pedro Pierluisi, al no pararse de frente a esa junta y decirle, yo no estoy de acuerdo, no con las preguntas, no con ponerle palabras después en la boca a Fernando Gil Enseñat, que finalmente habló del marco legal. Allí no dijo que le parecía que el marco legal se violentaba con esa carta, como lo está diciendo ahora. Ese es el problema que tiene. Aclarado el punto de que Josué Colón no firmó, como siempre hemos dicho que no firmó, que no tenía por qué firmar el presidente porque la resolución le dio la posibilidad al presidente de venir a firmarla, es porque precisamente Josué Colón no quería firmarla. Es una pregunta porque ¿saben qué? Quien tiene la contestación es desde Pedro Pierluisi, la secretaria de la Gobernación, si se enteró, Noelia García Bardales, el presidente de la Junta, Fernando Gil Enseñat, y todos responden, incluido Josué Colón, al Partido Nuevo Progresista, y nunca le respondieron al pueblo. Y yo siempre he dicho que si hay una persona que sabe que lo que debe pasar en la Autoridad de Energía Eléctrica es que se devuelva a los trabajadores y trabajadoras que están por ahí diseminados en las agencias, haciendo de todo menos lo que hacían en la autoridad, que son los que conocen el sistema. Que lo que debe pasar es que esa gente vuelva y se cree precisamente lo que tanto ha dicho la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez, que se cree un buen grupo de trabajo, una organización que pueda devolverle al pueblo de Puerto Rico lo que fue más importante para este gobierno, que fue la Autoridad de Energía Eléctrica. Josué Colón, yo estoy segura que está de acuerdo conmigo. El problema es que nunca se lo ha dicho al país porque para él es más importante la lealtad que tiene con el gobernante de turno. Y le fue leal a Pedro Pierluisi cuando Pedro Pierluisi fue el candidato y era el gobernador de Puerto Rico. Cuando vino Jennifer González, le fue leal al partido y a Jennifer González. Si eso aclara que en efecto Josué Colón sabía que esto era ilegal y nunca lo dijo, tiene un problema de fondo y es un problema de carácter. Y traicionó lo más importante, que eran sus compañeros trabajadores, y al pueblo de Puerto Rico, que nunca le dijo la verdad. Y él la sabía. Mínimamente, esa es la pregunta que hoy le tienen que volver a hacer los compañeros periodistas que van a las conferencias de prensa. Mínimamente. Oiga, usted no estaba de acuerdo, ¿por qué no lo dijo antes? Nosotros venimos preguntándolo desde el lunes. Preguntando directamente, porque yo estoy segura que escuchan este programa. ¿Por qué no se lo dijo antes al país? Ah, porque eso iba en contra de la política pública que estaba estableciendo Pierluisi de privatización. Volvemos, tampoco se lo dijo al país de que estaban endeudando al nivel que endeudaron la autoridad en el cuatrienio de Luis Fortuño. Ahora, en el cuatrienio de Luis Fortuño, al ingeniero Josué Colón le dieron una pensión a base de unos números que no le pertenecían. Y después vino a acusar a los políticos del Partido Popular, que eran unos politiqueros y se habían quedado con su retiro. Y esto no es una historia que descubrió Carmen Enid Acevedo. Esto fue una historia que descubrió el periodismo en un momento en esa
en esa administración, en ese cuatrienio, y lo trajeron. Así que mínimamente la pregunta a Josué Colón, usted sabía, como dice ahora, que era ilegal, y solamente le hizo una pregunta retórica para después contestarle a Fernando Gil Ensellat y asumir el discurso del gobierno de Pedro Pierluisi de que no estaba nada, no había ningún impedimento para que esto se diera. Y no lo firmó, pero dejó que lo firmaran. Y sabe que José Colón, pasaron 3 años. Y Puerto Rico sigue con los problemas de energía, con una deuda imposible de pagar, emitida en parte por la administración de su gobierno, y con una tarifa que es insostenible pagar igualmente todos los meses. Y yo creo que cuando escuchamos las conferencias de prensa y vemos cómo los esfuerzos del gobierno y de la estrategia de comunicación es que no se sepa nada, es que los colegas no pueden llegar necesariamente con toda la información, porque entre cómo se construye la estructura de un medio de comunicación que te envía a 12 conferencias de prensa o a 3, no te da la oportunidad de hacer lo que tienes que hacer para poder ir a hacer allí preguntas que realmente tengan consecuencias y el país tenga toda la información. Entre todo eso y lo que hace a propósito el gobierno de Jennifer González es mentirle e insistir, mentirle a este país todos los días. Y es lo peor en este momento con relación al asunto de Luma. Y por eso es tan importante. Y sí, yo creo que hay que insistir en esto. Y hay que insistir hasta que alguien le diga a Josué Colón y le pregunte directamente, pero si usted lo sabía, ¿por qué no lo dijo antes? Esa es la pregunta. La pregunta no es más profunda que eso. Usted lo sabía, Josué Colón. Ahí está el audio. Si usted dice ahora que esto fue una pregunta, pues entonces, ¿por qué no fue una pregunta para contestársela al país? Y decirle al país, eso es ilegal, eso no se puede hacer. Y ahí vale definitivamente la línea de Tomás Rivera Chats cuando dice que las lealtades de Pedro Pierluisi caducan. Las lealtades de Pedro Pierluisi, de Josué Colón, de Luis Fortuño, de Tomás Rivera Chats, de Carlos Johnny Méndez, de Francisco Domenech, de Noelia García Bardales, de todos los que han estado en la administración del Partido Nuevo Progresista, que le han dado cara a este país. Los que no han sido leales incondicionalmente se han tenido que ir. Y hay de esos también. Lo hemos dicho incluso en esta administración. Eric Justiniano es uno de ellos. Santiago Justiniano, que era jefe de Pritco, como no podía hacer y nombrar a quien quisiera la fortaleza en su segundo, tuvo que renunciar, se tuvo que ir. Pero los que están, los que le dan cara al país, los que se atreven a ir a los programas de entretenimiento, que lo que hacen es dejarlos vaciar, los talking points, eso es exactamente lo que hacen. Son leales incondicionales y no caducan. Esas lealtades para el partido y para su liderato político caducaron para el país. Yo creo que si hay una mirada terrible en toda esta discusión, es precisamente las medias verdades y las mentiras. Y no olvidemos a Josué Colón con Pedro Pierluisi y Gwen Stensby y la entonces secretaria de la Gobernación, precisamente Noelia García Bardales. Y ustedes me preguntarán, además de haber estado en la administración Fortuño, que sabía lo que estaba ocurriendo con la deuda y el endeudamiento a quien estaba haciendo, a que estaban sometiendo a la Autoridad de Energía Eléctrica, que participó de esta emisión de bonos, porque la aprobó la legislatura cuando presidía por primera vez el Senado de Puerto Rico Tomás Rivera Chats. ¿Dónde está Tomás Rivera Chats? Pues yo creo que Tomás Rivera Chats
está como en esta reunión que tuvo en el 2021 con el entonces director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón. Mirándolo a ver qué es lo que puede pasar. A ver cómo es que le echan la culpa a Josué Colón. Y yo vuelvo e insisto, si hay una responsabilidad que tiene Josué Colón en todo esto, es precisamente no haber dicho y no haber alertado al país cuando esa es su misión como servidor público. Porque el que le paga el cheque a Josué Colón es el pueblo de Puerto Rico. Si él tiene responsabilidad sobre eso, responsabilidad tienen todos los demás. Pero si se quiere reivindicar de aquello que hizo mal, fíjense cómo no es posible reivindicarse cuando la intervención que tuvo con los colegas periodistas de Tele 11, Mari Carmen y Manuel Crespo, dice que él no quiere personalizar, porque no es Fermín Fontanes el que tuvo la culpa. Ahí es que viene el problema. Porque, en efecto, no es Fermín Fontanes, la política pública la establecía la legislatura, pero lo que estaba dirigiéndose para esa carta de extensión nada tuvo que ver con la legislatura porque no pasó por la legislatura. La hizo el Ejecutivo, que era su jefe, Pedro Pierluisi. Y no le puso ni una carta de renuncia, no le puso un comentario en sus redes sociales. No se lo dijo a nadie. Y tampoco ahora, 3 años más tarde, que ahora quieren decir que son los mejores porque la política pública de Jennifer González y la política de la gobernadora, como lo dijo ayer en esa conferencia de prensa, es sacar a Luma y es cumplir con la ley. Ahora tampoco se atreve a decir por qué no lo dijo en el 2022. Pues sí hay que personalizar. Y yo le voy a hablar de algo importante, Josué Colón, que usted quizás se le olvidó. En esa minuta también se habla de quienes estuvieron por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estuvieron usted, obviamente. Estuvo la que entonces era la subdirectora de operaciones, hoy directora de la Autoridad de Energía Eléctrica, Mari Carmen Zapata Acevedo. Qué increíble, los Acevedos. Y el licenciado Richard Cruz Franqui, consultor jurídico. Qué interesante que siempre nos encontramos con los mismos personajes. Richard Cruz Franqui, que es el que está aquí, en esa vista pública en el que está el director ejecutivo y la entonces subdirectora de operaciones. Richard Cruz Franqui es aquel personaje que era el director de la división legal cuando precisamente a Josué Colón se le hizo un arreglo y se descubrió que estaba saliendo antes de tiempo para jubilarse y obtener su pensión. Ese es Richard Cruz Franqui. Pero además de eso, Richard Cruz Franqui es aquel funcionario que se ganaba más que la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, que se le dio ese montón de dinero a pesar de que vivía en la Florida y venía una vez al mes a ser ayudante de Yanira Raíces. ¿Son los mismos? Me encantaría que me dijera Tomás Rivera Chats si es que le va a cambiar el orden al asunto y al lema que él adoptó para decir en medio del Ricky renuncia que las lealtades de Pedro Pierluisi caducan. Dicho sea de paso, ahora está tan entregado con Pedro Pierluisi que hasta haciendo trulla en este momento están juntitos, cogidos de la mano. Yo creo que lo que tiene que decir que las lealtades del Partido Nuevo Progresista, del liderato del Partido Nuevo Progresista, para hacerlo más específico, caducan. Nunca han sido con el país. Son
con el partido político y con el bolsillo de cada uno de ellos. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat, siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer a través de Periodismo 21 y Bonita Radio en ATH Móvil. También lo pueden hacer en las páginas bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. En fundacionperiodismo21.com y en bonitasradio.net pueden hacerlo a través de PayPal y tarjetas de crédito. Si quieren enviar cheques o giros postales, también lo pueden hacer a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00918-4000. Gracias por todo, gracias por la sintonía, compartan todos nuestros contenidos. Estamos en pie de lucha, vamos a seguir y contamos con el apoyo siempre de ustedes. Éxito, nos vemos a las 5 en otro Que Palo es Noticia. Hasta ahorita. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.